Le damos la bienvenida a nuestro cuarto webinario al SUB 2021, titulado Recursos hídricos en Chile, el esfuerzo de muchos para describir y comprender nuestro más preciado recurso en una época incierta. En esta oportunidad se presentará el texto Water Resource of Chile, recientemente publicado por la editorial Springer, documento único que reúne el conocimiento más actual sobre hidrología y recursos hídricos de Chile, con un enfoque particular en los aspectos cuantitativos. Los capítulos, preparados por múltiples investigadores y connotados profesionales del país, comprenden contribuciones de alta calidad sobre tópicos como clima y meteorología, hidrología superficial y subterránea, calidad del agua, monitoreo del agua, recursos hídricos y cambio global, entre otros. Contamos con la participación y presentación de Bonifacio Fernández, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una maestría y un doctorado en Colorado State University. Desde 1973 es profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la PUC y se convirtió en profesor emérito en 2014. Ha sido profesor visitante en la Universidad Politécnica de Valencia y Colorado State, donde fue profesor afiliado entre los años 2002 y 2013. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica y actualmente es uno de sus directores honorarios. Sus principales áreas de interés son hidrología estocástica, modelos para el análisis y estudio de sequías, y la estimación del riesgo y probabilidad de ocurrencia de fenómenos hidrológicos complejos. Contamos además con la participación de Jorge Gironás, ingeniero civil y magíster en ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un doctorado en Colorado, la misma universidad, Colorado State. Actualmente es profesor en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la PUC, donde imparte cursos de pregrado y posgrado en hidrología y recursos hídricos. Sus principales áreas de investigación son hidrología urbana, moderación hidrológica, eventos extremos, cambio climático y morfología de cuencas. Es investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riego y Desastres y el Centro Interdisciplinario del Cambio Global, de la UC. Les damos la bienvenida. Personalmente es un agrado tenerlos y contar, me han bajado una cantidad de recuerdos nostálgicos de una parte importante de mi vida, así que les doy personalmente las gracias y la bienvenida, y el micrófono es de ustedes. Ya. Muy bien, gracias Pablo. Yo voy a compartir pantalla para hacer la presentación. ¿Cómo estamos ahí? Bien. Perfecto. Oye, bueno, primero agradecer tu presentación, Pablo, y agradecerle al SUD esta oportunidad de mostrar y comenzar a difundir y socializar este esfuerzo, digamos, de un libro y un texto, ustedes van a ver, súper valioso, en el cual fundamentalmente lo que muestra es lo que se dice ahí en la bajada del título, es un esfuerzo de muchos con el objeto de describir y comprender nuestro más preciado recurso, el agua, en una época incierta, en la cual estamos llenos de aventuras, digamos, de cambio climático, movimientos sociales, etcétera, digamos. Entonces, nos parece que esta es una contribución valiosísima como para que podamos avanzar en la solución de estos temas, digamos. Este libro se editó a fines del 2020 por Springer, y nosotros habíamos estado intentando hacer un lanzamiento, una reunión un poco masiva, pero dijimos, bueno, con esta cosa de la pandemia, veamos a ver si en marzo podemos hacer algo más formal. Resulta que llegó marzo y seguimos encerrados, entonces lo postergamos, pero afortunadamente esta oportunidad de Al Sur, digamos, nos permite de alguna forma darle un puntapié inicial al tema, digamos. ¿Ya? Este texto forma parte de una serie de la editorial Springer sobre recursos hídricos en el mundo, ¿ya? Cuyo editor principal ha sido B.J. Singh, de Texas A&M University en College Station, Estados Unidos. Él es una persona que se ha distinguido por
participar y promover la edición de una serie de textos en hidrología. De hecho, fue el editor principal de la nueva versión del famoso Handbook of Hydrology de McGraw-Hill el año antepasado, y de otra serie de revistas y publicaciones en torno a la hidrología con la mayoría de las editoriales del mundo. Esta serie aborda temas de recursos hídricos en el mundo, pero con un enfoque especial en una región o país, y en realidad Springer ha ido invitando a una serie de investigadores a lo ancho del mundo, de tal manera de que se promueva una valoración y una muestra de las condiciones especiales del agua en distintas partes. Ellos proponen que cada volumen se desarrolle en 3 partes, una sobre las fuentes de agua fresca en cada región, los usos y consumo y otros aspectos de interés que tengan que ver más bien con las realidades propias de cada lugar. La publicación de los recursos hídricos de Chile es la número 8 de esta serie, y hasta ahora, digamos, van publicados de Líbano, México, Italia, Pakistán, Filipinas, Turquía, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, digamos, y hay otros cuantos en preparación, digamos. La información bibliográfica, digamos, un poco la tienen ahí, este es el volumen 8, Jorge Gironás y yo somos los editores principales, y resultó una publicación bastante contundente, con 22 capítulos, 450 páginas y 130 ilustraciones en color y en blanco y negro. Una cosa que a mí me gustaría destacar es que cuando nos presentaron de parte de Springer y BJC la invitación para que editemos un texto sobre recursos hídricos en Chile, nos pareció de inmediato, digamos, que eso no podía ser un esfuerzo más bien personal o de un grupo pequeño, sino que era la oportunidad de, en realidad, congregar a una serie de personas que trabajan en estos temas y darle una visión mucho más amplia y tener más bien un resultado de un equipo importante, digamos. Y la verdad es que, como esperábamos y mucho mejor, digamos, la respuesta de la gente y de las personas que invitamos a participar, a los cuales todos ustedes tienen la oportunidad de revisarlo y verlos, digamos, fue súper generosa, digamos. En realidad, nosotros invitamos a autores principales de los capítulos, en los cuales lo habíamos diseñado, y ellos a su vez participaron con sus equipos, etcétera, de tal manera que hoy en día este es el resultado de un aporte de más de 60 personas, entre científicos, investigadores y profesionales, de una gran cantidad de universidades en el país, la Chile, la Católica, la Universidad de Santiago, Concepción, la Austral, Magallanes, La Serena, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Talca, y en realidad yo creo que no hay más porque se nos agotaron los capítulos para poder invitar, digamos. La Dirección General de Agua, la CONAPI, una serie de empresas, y hoy en día, donde en Chile se ha dado la oportunidad de una serie de centros de investigación vinculados al tema de los recursos hídricos, ha habido también un aporte y una respuesta importante de la mayoría de los equipos que han participado en ello. ¿Ya? El libro está organizado en estas 3 partes que nos solicitó Springer, en las cuales la primera parte básicamente responde a cómo caracterizamos el agua que tenemos. En el fondo, dónde, cuándo, cómo, ¿ya? Tenemos agua. Y parte con un perfil del país, que es más bien un perfil geográfico, geopolítico. Después las condiciones básicas, el clima, ¿ya? Que es finalmente el que condiciona todo el tema hidrológico. Después el agua en la atmósfera, precipitación, evaporación, temperatura. El agua sobre la superficie, el escurrimiento superficial, los ríos, los lagos, los humedales. El agua bajo el suelo, el agua subterránea,
el agua congelada, la nieve y los glaciares. Y después los problemas del agua impulsiva o las crecidas y avenidas, y el agua escasa, las sequías. Esta primera parte termina con 2 capítulos, uno que tiene que ver con la relación entre las distintas partes del ciclo hidrológico, el balance hídrico a nivel natural y en todo Chile, aprovechando que este era un esfuerzo que se estaba haciendo también en esos tiempos, y el tema de la calidad del agua natural. La segunda parte está dedicada al agua que usamos y consumimos, y parte con un capítulo dedicado a cómo nos organizamos para poder usar y consumir esta agua, dedicado a la política y la gestión del agua. Después los usos agrícolas, domésticos, mineros, industriales, hidroeléctricos, forestales y ambientales y recreacionales. Darme aquí, esa forma parte de la segunda parte del capítulo. Estas 2 partes, la primera y la segunda, son las partes fundamentales que permiten describir un poco en qué situación estamos con respecto a los recursos hídricos en Chile. Y después hay una tercera parte sobre efectos, impactos, investigaciones y desafíos, que en realidad pretenden complementar un poco una serie de situaciones en las cuales quizás en Chile tenemos una condición particular y que es súper interesante que la podamos compartir y difundir. El tema de la economía de los recursos hídricos, el impacto económico que tiene los impactos del cambio climático sobre nuestros recursos, los impactos antropológicos, antropónicos de la urbanización y el cambio del uso del suelo, el tema de la investigación sobre recursos hídricos y los desafíos para el futuro. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es que Jorge va a exponer, partiendo un poco por esta primera parte y la segunda, y al final yo voy a cerrar un poco con esta tercera parte, digamos. Jorge, te dejo compartir a ti, o quieres que siga yo compartiendo? No, compárteme a mí, tienes que dejar tú de compartir para que yo pueda ver. Eso. Ok, muy bien. Muy bien. Nos fuimos para otra pantalla. Pero se ve el mismo capítulo 1, ¿correcto? Sí. Ya, pues, bueno, antes de partir, agradecer al SUDA, a Pablo por la invitación a presentar el texto, agradecer a todos los autores, algunos de ellos y de ellas andan por acá probablemente hoy día, agradecerle también a Bonifacio por el trabajo que sacamos adelante, su liderazgo fue súper clave en el proceso, y súper satisfecho con lo que se logró. Entonces, como bien explicaba Bonifacio, vamos a hacer un paseo muy breve, muy sucinto por cada uno de los capítulos, con el objeto fundamental de transmitirle a ustedes lo que pueden encontrar en estos capítulos, y con objeto de destacar elementos cuantitativos que aparecen. Aquí mi percepción personal es que en la medida que el tema agua se ha ido abordando desde más disciplinas y con más visiones, a veces como que resulta bastante fácil hablar del agua y los aspectos cualitativos y nos embalamos en grandes sueños, grandes discusiones, pero la información de base para tomar decisiones y decisiones que sean sabias es súper relevante, y nosotros veíamos que este libro tenía que ser una fuerte contribución en ese sentido. Así que los elementos cuantitativos son muy relevantes para el libro, y trato de ilustrar eso y tratamos, no solo en estos capítulos que presentaré yo, sino en los otros que presentará Boni, tratamos de mostrar eso. Entonces, el capítulo 1 es un capítulo introductorio para que básicamente el lector internacional conozca Chile, sepa dónde está ubicado, de qué estamos hablando. Así que hay una descripción de las características principales, geográficas, climáticas, administrativas, elementos demográficos y económicos, y se hace una presentación muy somera, muy sucinta de información global con respecto a los recursos hídricos, llámese cantidad de agua disponible, usos principales y algunos desafíos actuales. Ahí tienen una imagen
que en este caso corresponde al mapa administrativo del país. Todas las imágenes que vamos a mostrar ahí, y ese es un disclaimer, aparecen tal como se ven aquí en el texto, incluidos los títulos que ustedes los van a ver en inglés, porque queríamos que estuvieran los originales. Así que el disclaimer está ahí, todas las imágenes aparecen en el texto. En un segundo capítulo, cuyos autores son Patricio Aceituno, Juan Pablo Bacier, René Garro, Roberto Rondanelli y José Rutland, se presenta el clima de Chile. Hay una descripción de los mecanismos físicos más relevantes que controlan el tiempo atmosférico y el clima, y el foco, por supuesto, está en lo que es regímenes de precipitación. Las escalas temporales abordadas por el capítulo van desde lo intraestacional hasta lo decadal, y se discuten las relaciones que hay, o los fenómenos que ocurren a nivel atmosférico, oceánico, con además un componente importante de lo que sería el forzamiento antropogénico asociado al cambio climático, ¿verdad? Entonces ahí tienen algunas imágenes que describen las principales fenómenos de circulación que afectan a Chile, información con respecto al comportamiento de la precipitación en el perfil oeste-este, imágenes y descripciones de los principales tipos de fenómenos que afectan el clima nacional, como por ejemplo los ríos atmosféricos o las bajas segregadas, una descripción de la proyección climática futura según los escenarios tal vez más pesimistas, pero a la vez pareciera ser los más descriptivos de lo que está pasando, y mucha otra información en dicho capítulo. En un tercer capítulo nos vamos a algo más concreto dentro de lo que es el ciclo hidrológico de mayor tal vez interés para describir lo que es el agua en la atmósfera. La autora principal de este capítulo es Lina Castro, y también participé yo, y en este capítulo se describen y se cuantifican los patrones espaciales y temporales de temperatura, precipitación y evapotranspiración potencial a lo largo del país. Se incluyen 874 estaciones de precipitación, 376 estaciones de temperatura, tanto de la DGA como de la AMC, y también se evalúa en forma comparativa la información recientemente producida y disponible en el producto CR2MET. Entonces de ahí se sacan información, se utiliza el método de Thornwright para representar la evapotranspiración potencial, y además se estudian las posibles tendencias temporales en estas variables históricas, digamos. Así que aquí tienen algunas imágenes que representan a este capítulo, distribuciones de la temperatura media, de la temperatura mínima, de la temperatura máxima, y cómo esto se compara cuando se obtiene de las estaciones y se obtiene del producto CR2MET, descripciones de las tendencias, en este caso tendencias en la temperatura mínima, máxima y en la temperatura media, descripciones de la evapotranspiración potencial, como por ejemplo se muestra en la figura de la izquierda, para cada mes del año, o ciertas tendencias que se han visto en lo que es la frecuencia de eventos de precipitación y cómo estas tendencias se distribuyen en el territorio nacional. El capítulo 4, capítulo escrito por Eduardo Varas, por dos Eduardo Varas, ¿no es cierto?, tiene que ver con los recursos hídricos superficiales. En este capítulo hay una descripción de las cuencas fluviales, de los caudales involucrados, y también hay una descripción de los lagos, embalses y humedales del territorio nacional. Se organiza la presentación según 4 zonas, desde lo árido hasta la Patagonia, y para la caracterización se utilizan 86 estaciones fluviométricas, y se hace el análisis con esta información y las vinculaciones correspondientes con variables relevantes como son el clima, la vegetación y la topografía. Entonces en este capítulo van a encontrar información de lo que está pasando en estas cuencas a lo largo de estas 4 zonas, descripciones globales de lo que es el comportamiento de los caudales promedios, máximos, mínimos, estadísticos,
percentiles, 90, 15, 50%, comparaciones entre lo que pasa en cada una de estas 4 zonas, como por ejemplo lo que se muestra acá, que muestra la variación dentro del año en los regímenes de estas 4 zonas, y otro tipo de información que tiene que ver con descripción de los principales lagos, descripción de los principales embalses en el territorio, y descripción de los humedales más relevantes, como por ejemplo aquí los humedales que pertenecen a la clasificación RAMS. El capítulo 5, de alto interés para ustedes, imagino, es el capítulo dedicado a las aguas subterráneas. Sus autores son Francisco Suárez, Sara Leray y Pedro Sanzana. Y en este capítulo se presenta el estado de los recursos hídricos subterráneos con un foco en aspectos geológicos y climáticos. Hay una cuantificación de estos recursos en las distintas unidades administrativas hidrogeológicas que tiene el país, y hay una caracterización y el uso de ejemplos que tienen que ver entonces con la tipología del acuífero, una definición de problemas futuros en términos de sobreexplotación, áreas restringidas, problemáticas de calidad del agua y cambio climático. Entonces ahí van a encontrar una serie de mapas, como por ejemplo este, que provee el contexto geodinámico y las estructuras y las unidades morfoestructurales en el territorio, o una tabla como esta, ¿no es cierto?, que identifica la cantidad de acuíferos y de sectores CHAC, ¿no es cierto?, que hay en el territorio, y los volúmenes involucrados. También aquí quise destacar un par de cositas bastante novedosas que tienen que ver con el tema de la calidad de las aguas subterráneas en Santiago, y una discusión que hay bastante interesante sobre el comportamiento de acuíferos, en este caso en Santiago, y cómo el acuífero se ve influenciado por fenómenos típicos de ambientes urbanos, como son infiltración de agua lluvia, infiltración de agua de riego, y las contribuciones al acuífero provenientes del sistema de agua potable y las pérdidas que éste experimenta. En el capítulo 6 se presentan los temas de la criósfera, Snow Cover and Glaciers. Este capítulo fue preparado por James McPhee, Shelley McDonnell y Gino Casasa, y en él se describe las condiciones de la criósfera y la influencia que tiene esta criósfera en los sistemas hidrológicos del país. Hay un fuerte foco en lo que es la distribución espacial y la variabilidad y dinámica temporal de estos recursos, y de las características físicas y de cómo estas características se van a manifestar en el futuro bajo el contexto del cambio climático. Este capítulo, a nuestro parecer, es una excelente síntesis de un gran avance reciente que ha habido en la temática, producto de una serie de esfuerzos que el equipo, bueno, no solo el equipo de autores, sino que el país ha hecho a través de esfuerzos que tienen que ver con la observación y con el modelamiento, y también se identifican una serie de brechas esenciales que hay que abordar para mejorar aún más nuestro entendimiento de la criósfera. Ejemplos son la extensión y el rol hidrológico de los glaciares cubiertos de roca y detritos, el comportamiento del permafrost, la dinámica del balance de masa de glaciales en diferentes regiones del país, la hidrológico, etc. Entonces aquí van a encontrar imágenes como el gráfico que se muestra a la izquierda, que describe los procesos de ablación y sublimación según la elevación, o imágenes que muestran distintas manifestaciones de la criósfera en el territorio nacional. Aquí tienen, por ejemplo, el glaciar Tapao en la cuenca del río Elqui. El capítulo 7 tiene que ver con inundaciones, y está escrito por quien habla, Tomás Bunster, Cristian Chadwick y Bonifacio Fernández. En este capítulo se presentan los distintos enfoques que se utilizan en el país para la caracterización y el modelamiento de las inundaciones. Se ilustran los distintos tipos de crecidas que se identifican en el territorio nacional, que van más allá de lo simplemente fluvial o pluvial. Hay componentes de intervención antrópica, que mejor ejemplo que la inundación del 2016 en el río Mapocho,
actividad volcánica, deslizamiento de tierra, deshielo y actividad glacial. Entonces se discuten cada uno de esos tipos de crecidas, se ejemplifican, y por último se describen estrategias para hacer frente a las inundaciones, al alero de las políticas nacionales recientes, como la política de gestión del riesgo de desastre, que se publicó hace poco tiempo, ¿ya? Entonces, además de estas imágenes que describen el fenómeno, en particular en Santiago, o de estos cuadros que resumen los enfoques que utilizamos en el país, también se discuten crecidas recientes. Hay un análisis bastante interesante del comportamiento de las crecidas de Atacama del 2015 y el 2017, y cómo, a pesar de que tienen magnitudes similares en lo que se refiere a los caudales máximos, los eventos que producen ambas crecidas son bastante distintos. Uno, el que de hecho llamó más la atención, tuvo una magnitud menor al evento del 2017, pero con una isoterma mucho más alta. El capítulo 8 tiene que ver con la sequía, capítulo liderado por el profesor Bonifacio Fernández, y aquí se presentan las características de la sequía en Chile, con un foco en lo que es su definición y su modelamiento. Y hay también un foco en el análisis de las sequías históricas desde el siglo XVI, pero por supuesto con un énfasis especial en lo que ocurrió en el siglo XX, ¿eh? Así que van a encontrar identificación de eventos de sequía a lo largo del tiempo, o estas imágenes, estos mapas que nos permiten ver el comportamiento espacio-temporal de la sequía, ¿no es cierto? Aquí se ve la sequía del 68, por ejemplo, cómo se extiende por un periodo de tiempo hacia el 70, y además comprende el territorio nacional o una buena parte de este, y resultados más recientes, como los que ha producido la DMC, que describe el comportamiento del índice estandarizado de precipitación a lo largo del tiempo en el territorio nacional. El capítulo 9 está orientado a sintetizar el esfuerzo reciente en la actualización del balance hídrico de Chile. Es un capítulo escrito por varios autores: Nicolás Vázquez, Javier Cepeda, Tomás Gómez, Pablo Mendoza, Miguel Lagos, Juan Pablo Bacer, Camila Álvarez y Jimena Vargas. Y en este capítulo se presenta primero un contexto histórico junto con la metodología y los resultados a escala de cuenca de lo que es la actualización del balance hídrico natural, ¿no es cierto?, en el país. Se presenta una descripción o los detalles de lo que es la selección de las cuencas hidrográficas naturales, cómo se definen estas cuencas, cómo se generó la información y cómo se recopiló, y finalmente cómo se construyó los distintos modelos hidrológicos en este balance. Y también se hace una presentación bastante interesante de algunos de los resultados más relevantes, ¿no? Entonces van a encontrar, yo creo que este capítulo es bastante potente en lo que tiene que ver con, y complementa el capítulo 3, con la validación y el uso ya extenso de la herramienta CR2MED. Hay figuras como esta que muestran cómo se valida esa información, porque finalmente es esta información grillada la que se utiliza para el balance. Van a encontrar también cuantificación, ¿no es cierto?, mediante algunos índices como el KGE o el NSE, del comportamiento hidrológico de las cuencas, y resultados que resumen el balance, por ejemplo, el comportamiento de la razón entre el escurrimiento y la precipitación a lo largo de la latitud, o el comportamiento de la evapotranspiración versus la precipitación también para distintas latitudes y longitudes, no solo latitudes, o resultados promedios a lo largo de todo Chile, y de las distintas variables, ¿no es cierto?, y cómo a escala infraanual se comportan estas variables. Por último, en esta primera sección que mencionaba Bonifacio, relacionada a la descripción hidrológica propiamente tal, o la descripción del ciclo hidrológico, se incorporó un capítulo de calidad del agua, tema relevante. En él participaron Pablo Pastén, Alejandra Vega, Caterina Lizama, Paula Guerra y Jaime Pizarro.
Y en este capítulo se caracterizan los ambientes hidroquímicos nacionales a partir de la información recopilada por la red TGA de monitoreo, que monitorea aguas superficiales, subterráneas, sistemas rurales y lagos. Parte de los problemas que se identifican o de las situaciones particulares que se identifican son la presencia de boro o una conductividad eléctrica alta y un pH bajo en lo que es la macrozona norte, altas concentraciones de arsénico y cobre en las macrozonas norte y central, y la presencia del nitrato como una preocupación importante en todo lo que es la macrozona sur. Otro problema también que se detecta y se presenta es la presencia de clorofila A, propia de fenómenos de contaminación difusa, en lagos y embalse. Entonces van a encontrar imágenes como las que se muestran acá al lado izquierdo, con una caracterización de toda la red del monitoreo, con una identificación de las cuencas principales utilizadas para la construcción del capítulo, los parámetros de calidad de agua que son medidos por las distintas instituciones, y por último un conjunto de resultados. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, la calidad de agua en escurrimientos superficiales en distintas cuencas, con los parámetros de calidad hacia abajo, y hacia la derecha, ¿no es cierto?, diagramas de caja que ilustran la variabilidad del comportamiento, o la concentración promedio, ¿no es cierto?, de arsénico en los recursos superficiales y subsuperficiales. Esos primeros capítulos son los que están focalizados en el ciclo hidrológico. Luego vienen los capítulos orientados hacia el uso del agua como recurso, ¿no es cierto?, los capítulos del recurso hídrico, que parten con el capítulo 11, cuyo autor es Humberto Peña, donde se describe cómo es la política y la gestión de las cuencas en el país. Entonces, en este capítulo se presenta un breve panorama del uso y gestión de los recursos hídricos y de los desafíos que surgen producto de los objetivos que tenemos de desarrollo social y económico, junto con una sostenibilidad ambiental. Hay un análisis histórico de todo lo que son usos y normativas, así como del marco legal e institucional que configuran lo que es el sistema actual de gestión, lo que es el sistema de infraestructura hidráulica y lo que son los organismos administrativos involucrados. Y por último, se identifican las cuestiones pendientes a ser abordadas en la gestión para atender estas demandas sociales complejas, actuales y futuras. Entonces, por ejemplo, aquí para ilustrar un poquito el capítulo, tienen esta imagen que muestra las principales instituciones del sector público involucrados en la gestión del recurso hídrico. El capítulo 12 está orientado a los usos en la agricultura. Los autores son Francisco Mesa, Pilar Gil y Oscar Melo. Y en este capítulo se discuten aspectos que condicionan la demanda de agua presente y futura en el sector agrícola. Se presentan las características del riego en las distintas macrozonas de Chile, junto con lo que es una evaluación del uso actual de las aguas superficiales y subterráneas, así como de lo que es la agricultura de secano. Se discute además el impacto significativo de las tendencias recientes en el uso de agua, en lo que es las demandas de calidad de agua y el impacto de la sequía, y por último se analizan las proyecciones futuras y los desafíos que experimenta el sector agrícola frente al cambio climático y a otras tendencias hacia el futuro. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, los usos agrícolas en las distintas regiones del país, desde Atacama hasta el Biobío, con la existencia de déficit o de superávit a lo largo del territorio nacional, o el efecto que tendría el cambio climático en lo que es la evapotranspiración en distintas ubicaciones dentro del país. El capítulo 13 es un capítulo dedicado al recurso agua y sus usos residenciales o domiciliarios, y está escrito por María Molinos y Guillermo Donoso. En este capítulo se describe el marco legal e institucional del sector agua y saneamiento en Chile para áreas tanto rurales como urbanas. Se presenta lo que es la evolución del abastecimiento de aguas urbanas, lo que son los cambios en lo que es cobertura, consumo, continuidad del suministro, fuentes principales, y también se hace un análisis bastante detallado de lo que pasa en los ambientes rurales, tanto en lo formal como en lo informal.
Y por último, se identifican vulnerabilidades del sector a ser abordadas, ¿no es cierto?, para ir mejorando progresivamente. Así que van a encontrar imágenes bastante típicas, ¿no es cierto?, de este tipo de contribuciones, como por ejemplo la evolución del uso per cápita urbano de agua y cómo este ha ido decreciendo para estabilizarse en torno a los 18 metros cúbicos por mes, en lo que es una unidad de consumo. Van a ver cómo ha ido aumentando la producción de agua potable, llegándose hasta los 90.000 litros por segundo o un poquito más, ¿no es cierto?, el 2017, y cómo la contribución de lo superficial, lo subsuperficial y lo que es agua desalada aparece en cada uno de estos años. Y van a encontrar algo que nos pareció muy interesante, que es un estudio de la parte que no se ve, lo que queda un poquito escondido en nuestra realidad tan notable en lo que es aguas urbanas, que son los temas de uso doméstico, pero en ambientes rurales. ¿Ah? Y ahí la historia es bastante distinta, hay grandes desafíos. Por ejemplo, se presentan los niveles de cobertura en la población rural, y los números mayores a 90, cercanos a 100, ya no aparecen acá, ¿no es cierto? Vamos a ver también los gastos en emergencia para cubrir abastecimiento en las distintas regiones, o los porcentajes digamos, de grupos de población rural que presentan cierta magnitud o cierta interrupción en lo que es el abastecimiento, y cuáles son las fuentes de agua en los sectores informales de lo que es el abastecimiento de agua rural. Así que muy interesante todo lo que se describe en ese capítulo. El capítulo 14 tiene que ver con los usos industriales y mineros. Este capítulo fue escrito por Denise Duhalde, Daniela Castillo, Ricardo Oyarzún, Jorge Oyarzún y José Luis Arumí. Y en este capítulo se aborda la relación entre el recurso hídrico y lo que es la minería y la industria manufacturera. En concreto se habla de las demandas de agua de este sector, de los impactos ambientales también que estos sectores tienen y de cuáles son los desafíos para un uso sostenible del recurso. Se identifican opciones directas para lograr una gestión sostenible del agua, que están básicamente centradas en mejoras tecnológicas, muchas de ellas relacionadas con el reuso y reciclaje de agua, y también con el uso de agua de mar. Entonces van a encontrar información como, por ejemplo, cuáles son las demandas del sector minero para las distintas regiones, o cuáles son las demandas de la industria manufacturera para las distintas regiones, o cuáles son las fuentes de agua para el consumo en el sector minero, o cuáles son las cargas de contaminantes en toneladas por año de los distintos contaminantes, ¿no es cierto?, asociados a la minería en Chile. El capítulo 15 tiene que ver con el uso hidroeléctrico del recurso, escrito por Sebastián Vicuña, Marcelo Olivares, Chris Hermansen, Mark Falby y Fernando Purcell. En este capítulo se presenta el desarrollo histórico de la hidroelectricidad y su relación con las características geográficas y climáticas del país, y se explican cómo son las plantas hidroeléctricas que están operando actualmente y cuál es el papel que tienen dentro del sistema eléctrico nacional. Se discute cuál es el potencial hidroeléctrico futuro, cómo podría desarrollarse, y cuáles son las restricciones que afectan, ¿no es cierto?, a este potencial desarrollo desde lo ambiental, social y económico. Por último, también hay una evaluación del impacto en el sector del cambio climático. Entonces van a encontrar información relacionada con el número de proyectos hidroeléctricos o la capacidad instalada, ¿no es cierto?, según los tamaños de planta. Van a encontrar el número de proyectos y la capacidad instalada por cuenca. Van a encontrar una caracterización del potencial hidroeléctrico a poder desarrollarse en el futuro, también por cuenca y por tamaño de planta, y otro tipo de información relevante para el sector eléctrico. Por último,
no, creo que este es el antepenúltimo, el capítulo 16 tiene que ver con el sector forestal y la relación de este con el recurso hídrico. Este capítulo fue escrito por Roberto Pizarro, Alfredo Ibáñez, Pablo García, Carlos Vallejos, Claudia Sangüesa y Romina Mendoza. En este capítulo se presenta una descripción general del sector forestal chileno y su relación con los recursos hídricos, y se identifican relaciones de precipitación, escorrentía y vegetación, ¿no es cierto? Y se utilizan estas relaciones para analizar el efecto del bosque sobre el balance hídrico y derivar relaciones entre la producción de agua y las masas forestales involucradas en la zona centro-sur de Chile. Así que van a encontrar información como, por ejemplo, usos de suelo en las cuencas que se consideraron en el análisis, o coeficientes de correlación, ¿no es cierto?, entre lo que son los caudales y los usos, dependiendo si son de bosque nativo, de bosque de plantación, o un uso agrícola. Ahora sí, por último, el último uso involucrado, nos pareció interesante con Bonifacio darle espacio al uso recreacional y al uso ambiental. Así que invitamos a los autores Francisco Riestra, Agustín Silva y Cristian Valenzuela. Y en este capítulo se describe el marco legal e institucional que tiene relación con lo que son usos ambientales y recreativos del agua. Se hace un análisis bastante exhaustivo del Código de Agua y de otros documentos del cuerpo legal regulatorio, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Servicio de Evaluación Ambiental, la Ley General de Pesca y Acuicultura, o la normativa sobre pesca recreativa, la política marítima fluvial y lacustre, entre otras. Se describen las distintas medidas legales que están disponibles para promover el uso sostenible del agua, incluyendo lo que son decretos de escasez, derechos de agua no consultivos, reducciones temporales de uso, tarifas por no uso y otras sanciones. Luego hay una discusión centrada en el concepto de caudal ecológico, caudal ambiental y el caudal de reserva, y aspectos relacionados con lo que es la protección de acuíferos y humedales. Y por último se comentan los conflictos entre los derechos de agua y los distintos usos ambientales y recreativos, con foco en ciertas actividades como lo son la pesca, el turismo, los usos ancestrales y la conservación, y lo que es el uso de agua en parques nacionales. Entonces ahora le voy a dar de nuevo la palabra a Bonifacio, que va a cerrar con la última parte del libro, los capítulos del 18 al 22. Así que, Boni, yo dejo de compartir pantalla y te doy la palabra. Ya. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Me quedan los últimos 5 capítulos. Aquí vamos. Ahí estamos compartiendo. Sí. Bueno, la tercera parte en realidad tiene que ver con algunos aspectos adicionales que son de interés en cuanto a su influencia y su impacto sobre el tema de los recursos hídricos en Chile. Y parten con este capítulo 18, cuyo autor es Guillermo Donoso, en relación a la economía de los recursos hidráulicos. En realidad, aquí se presenta una descripción general del sector del agua en la economía nacional y el crecimiento, el desarrollo, y tratando de identificar el valor económico de los recursos hídricos y analizándose su productividad aparente en cuanto a recursos monetarios. Se describe y ejemplifica el nexo que hay entre agua, energía y producción de alimentos, digamos. De tal manera que en realidad hay una relación entre el Producto Geográfico Bruto y los consumos de agua, digamos, a lo largo del país, en el cual se queda en evidencia, digamos, el aporte al crecimiento y en realidad las necesidades que van surgiendo de la utilización de los recursos hídricos. Perdón. Posteriormente, en el capítulo 19, está el tema del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, cuyos autores Sebastián Vicuña, Jimena Vargas, Juan Pablo Gacier, Pablo Mendoza, Tomás González, Nicolás Vázquez y Javier Cepeda. Aquí en realidad lo que hay es un análisis de las tendencias climáticas históricas y las proyecciones futuras, y los impactos sobre los recursos hídricos y su gestión a partir de cambios en los regímenes hidrológicos que de hecho han sido detectados y modelados, digamos. Se evalúan también y proponen estrategias
para abordar los posibles efectos de medidas de adaptación al cambio climático a partir de los vínculos entre los servicios ecosistémicos, la infraestructura y la seguridad hídrica. Entonces, podemos ver imágenes como una proyección del cambio anual en la precipitación para distintos años a lo largo del país, digamos, y algunas cuencas en Chile donde se hizo un estudio mucho más detallado a escala de cuenca para poder apreciar los efectos del cambio climático. Hay una situación especial en la cuenca del Maipo, digamos, donde se ve cómo pueden cambiar la distribución temporal de los recursos, ¿verdad? Y la cantidad y calidad de ellos. Esto es un resumen, pero que muestra en forma bastante clara, digamos, cuál es el origen de los recursos que hay en la cuenca en cuanto a derretimiento de nieve y glaciales, los flujos dedicados a la hidroelectricidad, al agua potable, el abastecimiento urbano y el sector agrícola, digamos. Entonces se analiza cuál es la vulnerabilidad que tienen estas distintas sectores, digamos, frente a los sistemas del cambio global, del cambio climático. En el capítulo 20 se ve el impacto de la urbanización y el cambio del uso del suelo sobre los recursos hídricos. La verdad es que a lo mejor en algún tiempo se pensó que en realidad no había, el impacto era un poco secundario, pero hoy en día está más o menos claro que el gran cambio de uso del suelo que significa la urbanización y el desarrollo de las ciudades tiene un impacto importante sobre el comportamiento de los recursos hídricos. Entonces, en este capítulo, cuyos autores son Tomás Munster, Jorge Gironás, Carolina Rojas y Carlos Bonilla, se describen los principales cambios en el uso del suelo que tienen fuerte implicancia hidrológica, así como su evolución a lo largo del tiempo y los consiguientes impactos. El foco está puesto, si bien en el crecimiento urbano y poblacional, la expansión e intensificación de la agricultura y la silvicultura productiva, y también la ocurrencia de incendios forestales, digamos. Hay gráficos como este en los cuales se ve aquí, cuál es el caudal que descarga la cuenca del río Mapocho en los almendros, en la curva inferior, digamos, entre el 70 y hasta el 2015, en el cual se ve que en realidad sí hay una tendencia a la baja. Sin embargo, si se registra lo ocurrido en la Rinconada, claramente hay un efecto de las descargas de aguas servidas sobre la cuenca del río Mapocho por efecto de la urbanización de Santiago, digamos, en el cual fundamentalmente lo que ocurre es que hay una trasvase de agua desde la cuenca del Maipo a la cuenca del Mapocho y que son descargados hacia agua abajo. O también el efecto dinámico de la recarga debida al riego y a la infiltración desde las zonas, desde los sistemas de agua potable, digamos, sobre la cuenca, en la cual hay un registro del tamaño del área urbana, el área urbanizada en esta cuenca, digamos, en la cual estamos llegando al 90%, y un efecto sobre la recarga en litros por segundo sobre la cuenca misma. El capítulo 21 está dedicado a la investigación en recursos hídricos en Chile, y sus autores son José Vargas y Jorge Soto. Ellos lo que hacen fundamentalmente es revisar cómo ha sido la inversión en investigación y desarrollo en recursos hídricos en Chile y su incidencia en el crecimiento económico del país durante las últimas décadas. Básicamente tratan de delinear o visualizar cuál es la política pública de la inversión, de la investigación para la inversión en investigación, incluyendo cuáles han sido los fondos públicos, la investigación financiada, el aporte de cada fondo y la comparación entre el aporte anual del Estado y su relación con el PIB, digamos. Hay tablas en las cuales se ve un poco cómo ha sido la evolución desde el año 2000 hasta el 2018 de proyectos considerados con financiamiento a través del CONICYT, el Fondo de Investigación Agrícola, el FIC, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
y consulta o consultorio o estudios públicos a través de agencias públicas, digamos. Y la investigación es por año, digamos. En realidad lo que uno ve es que hay un crecimiento importante hasta 2010, 2011, y después hay un estancamiento o por lo menos una disminución, donde los fondos a través del CONICET y proyectos Fondesit, que en realidad están vinculados fundamentalmente a la investigación en las universidades, fueron súper relevantes en este área entre el 2014 y el 2011, y después había una disminución súper relevante, llegando a una situación casi de blackout el año 2014, donde prácticamente no hubo proyectos financiados en cantidades comparables con los años anteriores. Y aquí está un poquito cuáles han sido los sectores o las orientaciones, los temas en los cuales ha habido estas cosas, preocupándose de la hidrogeología, el uso eficiente, aspectos socioeconómicos, hidráulicos, hidrológicos o tratamientos de agua, digamos. Uno ve que CONICET fundamentalmente está preocupado del tema de la contaminación, ahí se han ido las mayores cosas, las otras cosas han sido más parejas, etc. Finalmente, el capítulo 22, tratamos de ponernos, después de toda esta descripción y toda esta situación, ver cuáles son los desafíos de la hidrología en Chile para el futuro. Los autores son Jorge Gironá, Magdalena Barro y quien habla, Bonifacio Fernández. Y en realidad me voy a extender un poquito más en esto porque yo creo que me parece relevante, porque de alguna forma este libro y esta publicación responde un poco o trata de responder a uno de los grandes desafíos que creo que tenemos hoy en día, digamos. De acuerdo a si uno observa, digamos, a nivel internacional, cuáles son los desafíos de la hidrología en el mundo y también en Chile, están casi todos de acuerdo en que estamos en una etapa en que es importante proveer de la necesaria información para que en el futuro los sistemas de recursos hídricos sean capaces de abastecer demandas crecientes de la humanidad por agua, pero de una manera sustentable y conservando el valor de los ambientes naturales. En este sentido, en particular, la hidrología debiera abordar la necesidad primero de incorporar en la modelación de los sistemas hidrológicos el impacto de la actividad humana, no solo considerada como una externalidad que afecta, sino que también incluyendo las interacciones, porque hemos llegado a un punto en el cual no es posible entender la evolución de los recursos hídricos si uno no considera el efecto dinámico que tiene la actividad humana sobre los mismos recursos. El otro tema está en la variabilidad de los procesos hidrológicos en un ambiente cambiante, así como poníamos al principio el título, que estamos frente a un ambiente cambiante y relativamente incierto. Es importante empezar a entender, no empezar, sino que continuar viendo la relación con el cambio climático, el crecimiento de la población, el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente. Y además de los aspectos cuantitativos para sustentar la actividad humana, las necesidades industriales y ambientales, recomendaciones institucionales para la planificación, la gestión y la resolución de conflictos. Finalmente, además de estas capacidades científicas para resolver los problemas del agua, hay lecciones que aprender en el contexto de los impactos sociales y cómo jugar un rol relevante conectando a la gente con el agua para lograr un uso sostenible y beneficio para toda la sociedad. Personalmente creo que en realidad los que trabajamos en la hidrología y que tenemos una visión más bien científica, técnica y del tema, digamos, a lo mejor debiéramos empezar a salir de nuestras zonas de los cuales podemos en forma y compartir el conocimiento de la actividad del agua para que esta cosa de alguna forma aterrice en la sociedad, digamos, ¿eh? Y podamos hacer un aporte para que el grueso de la gente, digamos, empiece a apreciar las condiciones en las cuales estamos. Hay algunos desafíos científicos para la hidrología en Chile, en el cual deben estar preocupados los hidrólogos e investigadores,
y hay desafíos vinculados al ciclo hidrológico y a las bases científicas para el diseño. Voy a tratar de usar... No. Aquí está. Ya. Los desafíos del ciclo hidrológico, en realidad nosotros revisamos, por ejemplo, todos los proyectos Fondesit vinculados con el agua y la hidrología y los recursos hídricos desde el año 2000 hasta el año 2018. Y tratamos de asignarlo a dónde estaban aportando o dónde estaban visualizando el tema del ciclo hidrológico, los distintos aspectos del ciclo hidrológico. Y la idea en realidad es tratar de entender los cambios que están ocurriendo en el ciclo hidrológico y sus componentes, digamos, partiendo por la atmósfera, el clima, la precipitación, la escorrentía, la infiltración, evaporación, agua subterránea, la circulación en el agua y el embalse y otros procesos, como son la erosión, sedimentación, hidrogeoquímica. En general hay actividad en todos estos temas, algunos más fuertes y otros, digamos. Yo diría que un tema en el cual estamos relativamente débiles en cuanto a conocimiento es el tema de la infiltración, a lo mejor vinculado a la recarga de acuíferos y al comportamiento de la infiltración en distintos escenarios, digamos. Los otros son desafíos científicos vinculados con el diseño, para promover un poco el desarrollo de los recursos. El tema de la no estacionalidad en los procesos hidrológicos está más o menos claro, que ya en realidad la estadística y los pronósticos en realidad no es tan fácil hacerlo basado solamente en un registro de los años anteriores, sino que un poco lo que nos puede ocurrir hacia adelante es que la hidrología dejó de ser estacionaria, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático a escala de cuencas, más allá de estos modelos mundiales, sino que un poco aterrizarlo en qué es lo que va pasando a nivel de cada una de las cuencas? Los efectos de los cambios abruptos como incendios y las construcciones de grandes obras o de incluso las urbanizaciones. La evaluación de demandas ambientales no está tan clara, no tenemos tan una... realmente hay que trabajar y hay que evaluar bien cuáles son las demandas ambientales, la ocurrencia de tormentas y crecidas extraordinarias, el uso de aguas desalinizadas que se está ocurriendo cada vez en forma más común, y el ciclo hidrológico en zonas urbanas. Para tener una visión un poco de lo que ha ido pasando y lo que estamos, hicimos un análisis de la evolución de los desafíos de la hidrología y los recursos hídricos en Chile, considerando un poco distintos periodos. En realidad la hidrología como tal, como ciencia, si bien puede tener mucho tiempo, de manera más bien formativa y formal, apareció como a la mitad del siglo XX, ¿verdad? En la década. Y fundamentalmente estudiar el desarrollo de los recursos hídricos, digamos, el diseño del embalse, el riego, el abastecimiento urbano, el control de queda. Y yo diría que esos eran los desafíos que había en ese entonces, de qué tamaño íbamos a hacer los embalses, cuáles eran las necesidades de riego, cómo pueden operar las centrales hidroeléctricas, el abastecimiento urbano. Esos eran los desafíos que tenía la hidrología del 40 al 70, digamos. Esta cosa evolucionó, y del 70 al 90, más que desarrollar nuevas cosas, hubo un énfasis en la gestión de los recursos hídricos, considerando opciones alternativas y los posibles impactos negativos en el ambiente, digamos. Y ahí hubo una preocupación por incorporar, no solo ver un poco el tema de las grandes obras, sino que también muchas obras distribuidas, pequeñas, grandes, pero que tenían un gran impacto, y cómo manejarla y gestionar la gestión de los recursos. Del año 90 al 2000, en realidad hay un cambio y una orientación fundamentalmente a la gestión integrada de recursos hídricos, algo que relaciona el agua subterránea y el agua superficial, en las cuales claramente no son independientes. Y además el problema de la ecohidrología, los caudales ecológicos, la dinámica de los sistemas acuáticos. Y todos están más o menos de acuerdo en que de 2000 al 2020 se han trasladado los desafíos a lo que alguien llama por ahí la hidrología social,
en el cual el hombre aparece como un agente dinámico, energético y biológico, y empiezan a haber consideración de aspectos sociales en la gestión del agua. Todos quieren intervenir, todos quieren aprovechar, todos quieren opinar, y en realidad yo creo que aquí tenemos un gran desafío de difundir el conocimiento que se ha ido acumulando sobre el de los recursos hídricos. A través de una serie de centros y grupos de investigación, incluso grupos ONG, etcétera, digamos, ha habido varias propuestas para el desafío de la hidrología en Chile, digamos. Y vinculado un poco a estos 4 aspectos que decíamos, el desarrollo de los recursos hídricos, todavía queda y se plantea como la necesidad de expandir y mejorar los sistemas de información y medidas, y empezar a avanzar a indicadores hidrobiológicos y de contaminación hidrogeoquímico, y también un monitoreo más claro y más de los consumos y las extracciones, digamos, más allá de la producción y las cuencas, etcétera, digamos, cuáles son los usos y los consumos. Un monitoreo online de riesgos de crecida y sequías, digamos, ¿ah? Una capacidad de tener pronósticos, de tener advertencias, de tener sistemas de ayuda que estén más vinculados a eso. Mejorar la información sobre derechos de agua y su regularización, que en realidad es un tema que siempre afecta, digamos, un poco a cuáles son sus usos. Eso en este tema que a lo mejor desde el punto de vista básico del desarrollo de los recursos hídricos como que se habría terminado en los años 70, pero en realidad para la gestión y el manejo y la operación eficiente todavía necesitamos avanzar algo. En la gestión de los recursos hídricos está el tema de incorporar el impacto climático en la operación de sistemas, mejorar y proteger la calidad del agua para diferentes usos, mejorar e incentivar el uso eficiente en el agua, y el control de extracciones con información al día. La ecohidrología y la gestión integral de los recursos hídricos, en realidad aquí hay súper grandes desafíos, entre los cuales quizá el más importante está generar un marco institucional a nivel de cuencas que permita esta gestión integrada. Optimizar el proceso sobre estándares de calidad y emisiones, los cuales se ha avanzado en bastantes cuencas, pero quizás no tiene todavía una cobertura. Reforzar la labor de la DGA, a lo mejor habría que poner de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, habría que empezar a poner ahora, y conservar y restaurar y reparar los sistemas acuáticos. Casi estamos ya entrando en un sistema en el cual tenemos que preocuparnos de la conservación y restauración y reparación de algunos sistemas que han sido afectados por una serie de condiciones. Y finalmente en la hidrología social, tenemos que promover una cultura del agua y una ciudadanía informada, de tal manera que en realidad cuando, y aquí tenemos un gran desafío, porque no es fácil salirse de un marco un poco teórico y tecnocrático y tratar de transmitir estos comportamientos a la gente. Un nuevo marco institucional para la gestión integrada a nivel de cuenca, promover ahorros de agua, mejorar la eficiencia y el uso estratégico de los recursos, mejorar la protección de los derechos de grupos vulnerables, el abastecimiento rural y los requisitos de los ecosistemas, promover una infraestructura verde en las ciudades y el acceso al agua para todos. Eso es un poco como para plantear una conversación y una condición en la cual podamos conversar, digamos. Yo creo que este texto, digamos, es un aporte interesante como para... voy a dejar de compartir. Como para que podamos ir conversando sobre el tema, digamos. Entonces, yo antes de que entremos a las preguntas, quisiera volverle a agradecer su atención y en el fondo que se hayan incorporado. Y la verdad es que el texto es largo y a lo mejor nos resultó más largo de lo que creíamos, pero muchas gracias por mantenerse vivos. Muchas gracias, Bonnie y Jorge, por la interesante presentación de este interesante esfuerzo
como bien comentaba, un esfuerzo de muchos, ¿verdad? Que de alguna forma recoge lo que se ha hecho a lo largo de muchos años en Chile, ¿verdad? Y de muchas personas que han dedicado su vida a estos temas. Vamos a abrir nuestra ronda de consultas. Hay una primera consulta que, bueno, que yo iba a hacer, que hace también Alex Gallardo, ¿verdad? Y que dice relación con dónde se puede comprar, dónde se puede obtener. Y ya, ahí en el chat ya Carlos Chapa está poniendo la página de la editorial, digamos, pero no sé si quieren comentar algo, Jorge, ya. ¿Va a llegar a la librería en Chile? En fin, ¿cuál va, cómo lo...? No, de momento es online. Ahora, por supuesto que tienen la posibilidad de ordenarlo para que les llegue en formato físico, o pueden bajar el libro completo o algunos capítulos desde el sitio de Springer. Están todas esas opciones. Por supuesto que otra forma de alguna manera acceder, tal vez no para todos, pero es mediante las bibliotecas universitarias. Yo creo que las universidades han hecho un esfuerzo bastante loable y en la actualidad, no todas las universidades, pero en muchas de ellas el profesor, la profesora dice esto es bibliografía fundamental y el libro se adquiere, generalmente de forma electrónica para que los estudiantes puedan accederlo en forma conjunta y no tener que esperar a que se devuelva para poder pedirlo como era antes. Así que esas son las opciones que yo veo. No creo que aparezcan las librerías. No, pero hoy en día el Buscalibro, el Amazon y todas esas cosas están disponibles, digamos. Y también Claro. las editoriales se encargan un poco de canalizarlo y facilitar el acceso, digamos. ¿Ah? Pero nosotros personalmente no estamos como mirando lo que hace la editorial. Ok, perfecto. Bueno, ofrezco la palabra, en fin, para que conversemos, debatamos un poco. Yo tengo un par de consultas, pero preferiría que el resto y nuestra audiencia comparta su experiencia. No sé si alguno ya ha visto el libro más en profundidad, ¿verdad? Claudio. No, perdón, era mi mano la que estaba encima de tuyo. Bueno, yo quería preguntarle un poco cuánto, no sé si lo dijeron o se me pasó a mí, pero cuánto tiempo demandó el trabajo, ¿verdad? Es un trabajo, más allá de que hayan sido muchas personas las que participaron, igual es un trabajo bastante extenso en recopilación de información, en procesamiento, en estandarizar, en fin. ¿Cuánto tiempo le demandó producir este bonito libro? A ver, Jorge. Yo sabía que me iban a preguntar eso y traté de buscar el mail original de BJ, no lo encontré. Pero yo creo que la invitación a participar nos debe haber llegado en algún momento del segundo semestre del 2017. Exactamente. Tal vez al principio del segundo semestre del 2017. Y lo que hicimos, bueno, con Bonnie ahí nos juntamos, discutimos, porque sabíamos que iba a ser intenso, pues si finalmente son hartas contribuciones las que pensábamos tenían que ir. Al final dijimos ya, démosle, y partió primero un proceso de definición de lo que serían los capítulos. Nosotros teníamos este esquema general, este rayado de cancha muy simple que era, nos interesa que aparezcan estas tres dimensiones: hidrología, recursos y sectores, y desafíos. Y en base a eso armamos este asunto, definimos personas que podrían ayudarnos, los contactamos, les pedimos que con total libertad ellos pensaran en cómo podría ser un capítulo en la temática y quiénes podrían participar como autores. Nos enviaban entonces sus respuestas. Después nosotros tomamos todo esto y lo ordenamos, vimos que a lo mejor el capítulo que pensábamos estaba bien en un lugar, a lo mejor lo movíamos hacia otro lado. Y yo creo que en el 2018
a mediados del 2018, Boni, empezó la escritura de esto, más o menos. Claro, claro, sí. Es que algunos capítulos fueron relativamente sencillos. En general hubo un gran entusiasmo, ¿eh? La mayoría de la gente que invitamos, yo diría que de todos los capítulos partimos con 23 y solamente tuvimos que eliminar uno porque no llegó nunca. ¿Ah? Pero todo el resto en realidad no hubo al revés. La gente contestó de forma casi inmediata, por lo menos los autores principales que nosotros habíamos seleccionado, y partieron proponiendo, claro, al principio en realidad lo que cada uno propuso tuvimos que reordenar de nuevo porque habían temas que se empezaban a repetir, a lo mejor había un exceso de entusiasmo por algunas cosas, digamos, entonces, pues decirle, no, espérate que eso va en otro capítulo, así que en realidad ajustate a estas condiciones, pero eso no costó mucho, digamos. ¿Ah? Yo creo que ahí a mediados de 2018 partimos escribiendo, algunos más entusiastas que otros, y a lo mejor que tenían más cosas adelantadas y mejor preparados, etcétera, digamos, logramos tener... primero la idea era que para el 2019 esta cosa la tuviéramos publicada, digamos. Pero claramente estas cosas, el ideal está muy lejos de la realidad, y a principios del 2019 yo creo que teníamos el borrador de la mitad. Y hubo que seguir pedaleando hasta... Además de que, si bien nosotros decidimos muy desde el principio de que íbamos a dejarnos unos pocos capítulos, no íbamos a meter mano en todo, digamos, porque además de revisar los otros y tratar de coordinar, escribir cosas especiales, digamos, a menos que ya la tuviéramos adelantada, no íbamos a hacerlo. Pero de todas maneras, yo creo que una de las cosas que hicimos también es que no fuimos, dimos bastante libertad a los autores como para que expresaran las ideas que ellos tenían. De manera que nuestra revisión fue bien formal y editorial, y con muy pocas cosas como para decir esto eliminémoslo, saquémoslo, no lo hagamos así. ¿No? Así que al final, a mediados, en marzo del 2020, no, o antes. Sí, en marzo del 2020 fuiste a mi oficina y dijiste, ahora que nos van a encerrar, terminemos esta cuestión. y lo pudimos empezar a mandar a Springer, ¿ya? Con todos los capítulos y con todas las cosas, digamos. Yo creo que en agosto del 2020 se cerró, digamos, y todo lo que fue el segundo semestre estuvo dedicado a correcciones, editoriales, a la editorial, claro. No es tanto tiempo para un esfuerzo tan grande, ¿eh? O sea, yo creo que Carlos Chapa, tienes la mano levantada. Son 2 años, digamos. Sí, 2 años, eso estaba pensando. Yo me quedé pensando en una frase que dijo Bonifacio Número en que los modelos predictivos en el fondo estaban perdiendo precisión. No sé si fue esa exactamente la frase, pero esa era la idea. Yo tengo la impresión, o estaré equivocado, pero tengo la impresión de que cuando se hicieron las modelaciones sobre los balances hídricos de la década del 80, se tuvo la impresión de que en Chile había harta agua y iba a haber harta agua. Y probablemente la demanda en esa época también era menor. Entonces, la legislación se ajustó bien, por decirlo así, al menos al principio, al desarrollo de los primeros años. ¿Cómo ven ustedes con un desarrollo, con una reforma en curso, digamos, de código de agua, de constitución, lo que se prevé va a ser un cambio en la forma de acceder al agua, en un escenario en que no hay, en que las herramientas de información o no son precisas o están puestas en duda, o al menos no nos van a arrojar información suficiente para saber más o menos qué va a pasar para adelante? ¿Cómo hacemos normas sin información? Como para mezclar la cosa con derecho un poco, diciendo que... Mira, yo creo que
no es totalmente cierto lo que dices tú en realidad. La hidrología siempre ha sido bastante aleatoria, digamos, y siempre ha tenido variabilidad. ¿Ah? Lo que yo trataba de decir es que en el fondo ahora tenemos que buscar algunos mecanismos para poder, siempre se pensó también que estábamos frente a una hidrología bastante estacionaria, de tal manera que el pasado reciente reflejaba el futuro próximo, y eso es lo que yo creo que está relativamente en duda. Pero el hecho de que la información y que la hidrología y el comportamiento de los recursos hídricos sea variable, es una cosa que se tiene que tomar en cuenta. Y yo creo que es uno de los problemas que tenemos, a lo mejor en el uso de los recursos, en que muchos de los propietarios de recursos hídricos creen que tienen comprado metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y en realidad es súper difícil asegurarle esas cosas en todos los ambientes, digamos. Entonces, ahí es donde yo creo que falta, de alguna forma, una colaboración o una explicación de parte de los hidrólogos, como para que los usuarios finales, digamos, tengan una idea clara de qué es lo que están usando y qué es lo que están adquiriendo, digamos. Para las grandes obras esa cosa en realidad no es problema, porque finalmente de alguna manera se entiende y se asumen los riesgos dentro del diseño. Pero los pequeños usuarios en realidad están un poco abandonados y creen que han comprado una situación mucho más segura de la que realmente es, digamos. Ahora, es cierto que la década del 80 fue una de las décadas más húmedas del siglo XX, pero también se dio junto con la necesidad de darle un impulso al uso de los recursos hídricos desde un punto de vista económico y más eficiente, digamos, para generar una mayor productividad, digamos, en cuanto al uso agrícola, industrial, minero, pero finalmente a lo mejor esa etapa ya está superada y ahora hay que ir un poco a ver cómo se gestionan más bien las escaseces que las abundancias. Pero hay una preocupación importante desde el punto de vista científico en ver realmente cómo podemos predecir los recursos que vamos a tener en el futuro inmediato o en el futuro o en el mediano plazo, digamos. Sí, solo para retocar un poquito, Pablo, me cortáis si no quiero monopolizar la conversa, pero siguiendo eso, Bonifacio, por ejemplo, veía, no sé si viste que la revista de la Universidad Católica dedicó la edición del número anterior al tema del agua, 42 páginas de la revista dedicadas al tema del agua. Y ahí había un gráfico bien notable de un artículo de Sebastián Vicuña, donde se mostraba los superávit o los déficits en relación con la media de los últimos 100 años probablemente. Y era bien notable ver cómo en la sequía del año 20 y algo, en la del 68 y en la del 97, si bien eran sequías muy profundas, digamos, habían sido precedidas de años húmedos, en circunstancias que la sequía del año 2019 o de la 2019, claro, que fue la más equivalente a la de esos años, viene precedida de 12 años o de 11 años de déficit también, y déficit bien profundo. Entonces, cuando uno ve esos análisis, uno dice, chuta, ¿cómo elegirlo para adelante? ¿Elegirlo para adelante para un escenario en que ya no va a llover más? ¿O le creo a estos ciclos que uno puede ver hacia atrás y asumo que quizás no sé, yo habría esperado que ya este año se hubiese notado, pero ya no se notó, el otro día perdí una apuesta. A alguien le dije, no, si en junio llueve, y aposté, y perdí. O sea, llovió, pero no llovió lo que se supone que tenía que llover. Y seguimos con gran déficit. Entonces, uno en la ignorancia, yo te lo digo desde la absoluta ignorancia de la estadística, de los números, uno hubiese esperado ya a esta altura estar en una especie de ciclo de vuelta si es que uno mirara el comportamiento un poquito hacia atrás, en las décadas hacia atrás, me refiero. Y no está pasando. Y entonces, sigo independiente de la incertidumbre, que yo comparto contigo lo que tú dijiste. Yo creo que no sé si es un problema de que el usuario del agua no entiende a lo que tiene derecho. Yo creo que el problema es que
una vez obtenido el recurso, una vez obtenido el derecho de agua, se genera una actividad que es poco flexible de demanda de agua. O sea, el agricultor plantó sus frutales y no puede no regarlo. La alternativa es arrancarlo, digamos. Entonces, a tratar de encontrar agua de algún lado para regarlo. Voy a poner un ejemplo burdo. Entonces, los pasos que se vienen es un escenario complicado. O sea, sin números, sin estadística, el escenario regulatorio es más incierto aún, digamos. Eso, comentario. Claro, quizás lo que pasa es que ese agricultor debería haber plantado mucho menos. No puede usar el 100%. Porque mira, lo que pasa es que si tú tienes un recurso que es variable en el futuro, tú no puedes pretender usar el valor promedio, porque estás pensando en usar todo el recurso. Entonces, cuando la gente dice en los diarios, oye, es que este año es debajo del normal, está pensando que en realidad tiene derecho a usar todo el agua que venga, como para usar el promedio, porque si tú quieres usar el promedio en el largo plazo, tienes que usar todo el agua que hay cuando hay sobreabundancia y rellenar los huecos cuando no tienes. Por eso, en el fondo, los derechos de agua durante algún tiempo, aquí Humberto me puede corregir, digamos, pero no se establecían para el 100% del recurso, que sería el gasto, los valores medios, sino que se establecían para una probabilidad del 85%, por ejemplo, de tal manera que en realidad solamente una vez cada 7 o 8 años te falta el agua, no en promedio. Por eso esta sequía en que hemos estado debajo del promedio es en realidad pensando en que tenemos derecho a usar todo el agua que tenemos para adelante. Habría que bajar un poquito las expectativas y decir, bueno, en realidad, si nosotros no queremos correr riesgo, tenemos que conformarnos con que tenemos mucho menos. No sigo más porque en realidad prefiero dar la palabra a otras personas. Pero yo creo que desde el punto de vista hidrológico, estamos en condiciones de decir realmente para cada condición de riesgo cuánta agua tenemos y qué es lo que podemos asumir. Ahora, transmitir eso al resto es el desafío. Gracias, Bonnie. Carlos. Humberto, fuiste aludido y además tienes la mano levantada, así que... Claro, por eso no te puedes escapar. Sí. Yo quería aprovecharme un poco de los años acá para darle una perspectiva un poquito más lejana en el tiempo, incluso a estas cosas. La verdad es que el tema del cambio climático en los ambientes, llamemos profesionales, de la Sociedad de Ingeniería Hidráulica y toda esta historia, viene de muy antiguo, ¿ya? Y yo diría que, por ejemplo, a principios de los 70 la preocupación por el tema fue muy fuerte, ¿no? Asociado a la sequía del año 68-69. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda unos gráficos que tenía y siempre tenía a mano Andrés Benítez, ¿ya? En los cuales veíamos las precipitaciones móviles de La Serena y se comparaba con las de Santiago y se comparaba con las de Concepción y veíamos cómo la disminución de precipitaciones de los promedios móviles era increíble, ¿ya? Ese mismo gráfico nunca ha dejado de estar presente. De hecho, en la política de aguas que estudiamos a fines de los 90, también lo actualizaba y lo presentaba, digamos, ¿no? Y el tema de si había una tendencia o no había una tendencia siempre estuvo así. Dentro de la Sociedad de Ingeniería Hidráulica se presentaron muchas veces esa discusión y ese análisis. Ahora, yo recuerdo que el año 87, con Ernesto Brown, hicimos un trabajo que se presentó para el aniversario, los 100 años del Instituto de Ingenieros, que se hizo un gran seminario. Y nosotros ahí, la pregunta era cuál iba a ser la situación en el siglo XXI del tema de los derechos, de los recursos hídricos en general. Y ahí levantamos como 3 temas, ¿no? De los cuales yo creo que 2 le acertamos muy bien y el tercero en realidad no caminó. Uno era el tema de cambio climático, ¿ya?
En los 80 trabajábamos y ya había un comité chileno de cambio climático, yo participaba en él, ¿ya? A principios de los 90 se hizo un libro sobre esto. Y se veía claramente que era un gran tema, que estaba pendiente y que era una amenaza para el desarrollo del país en general. Había un segundo tema que levantamos en ese trabajo con Ernesto, que tenía que ver con los cambios tecnológicos asociados a la medición, a la información, a partir de los temas de la hidrología satelital, de las cuestiones que realmente cuando uno ve los trabajos como se presentan hoy día, es realmente espectacular el cambio que ha tenido las posibilidades desde el punto de vista de las técnicas que se pueden utilizar en este tipo de temas. Había un tercer tema que ahí nos equivocamos, porque siempre en Chile se pensó que iban a aumentar las superficies de riego, ¿no? Y se iba a aumentar la demanda por ese, y ese era el tema, ¿ya? Principal, de cómo iban a aumentar las superficies de riego. Y la verdad es que las superficies de riego, si bien han subido en los valles del norte, pero de Santiago al sur no han subido, ¿no? Es más, han disminuido. Eso es lo que muestran todas las estadísticas y los censos. Entonces, en eso ha cambiado, pero no ha cambiado. Pero lo que no preveímos nosotros, no visualizamos, era el tremendo impacto que tenía en general el desarrollo del país en el medio natural, que cambia la manera como cambian los sistemas hidrológicos. Y, por ejemplo, el hecho de que hoy día el 50% de las zonas de riego sean con riego tecnificado, cambia radicalmente el comportamiento de los sistemas. Y en ese sentido hay un montón de elementos de la expansión de la ciudad, el cambio de muchos aspectos del medio natural. Yo creo que eso es un tema que es muy importante y que como que nunca se previó, y que yo creo que todavía estamos muy en el debe para entenderlo y generar los instrumentos adecuados. Ahora, pienso yo que ese es un gran tema y creo que estamos todavía bien en el debe. Desde el punto de vista técnico, hidrológico, yo diría que hay dos temas que yo he hecho mucho de menos y que en el trabajo en el libro que se desarrolla, que recoge lo que hay, lo deja en evidencia también. Y yo diría que un tema que me parece que es la necesidad de conocimiento y desarrollo tecnológico especialmente importante es, en el fondo, la hidrología de montaña. La hidrología de montaña es mucho más que los temas simplemente de nieve o no nieve, ¿ya? Hay muchos procesos que son muy distintos en la montaña y en los cuales las técnicas actuales son una simplificación increíble de la realidad física. Consecuencia, yo creo que ese es un gran tema. Y el otro gran tema son las zonas áridas, ¿ya? Realmente sabemos muy poco de la hidrología de zonas áridas y la investigación que hay sobre el tema es muy pobre y verdaderamente creo que es un gran vacío. Creo que esos dos temas, desde el punto de vista técnico, quedan un poco reflejados en el libro, de que sería muy necesario complementarlo. Eso es. Muchas gracias, Humberto. Todavía nos podemos estar unos minutos más. ¿Alguna otra consulta, reflexión? Tengo aquí... Cecilia te dejó un mensaje, Pablo. Sí, Cecilia. Si no puedes levantar la mano, te damos la palabra igual. Ya, gracias. Me pareció súper interesante los puntos que han expuesto. Me parece que son muy enriquecedores. Yo les hablo desde Derechos Humanos, la ONG por el Buen Vivir de Valparaíso. Soy psicóloga transpersonal y bueno, también estamos trabajando en los derechos humanos. Entonces, desde el humanismo como me cabe la duda, me queda como un vacío un poco,
como el enfrentamiento desde la epistemología, o sea, desde dónde nos estamos parando para enfrentar el tema hídrico, o sea, en este foro digo, porque me parece que es muy importante saber si me paro desde lo técnico, porque ustedes saben que igual más arriba está, digamos, la perspectiva de la ciencia, que no es algo aséptico, sino que tiene que ver con el poder, ¿cierto? La ciencia también toma decisiones desde el poder. Entonces, por eso mismo, rescatando Foucault, ¿cierto? De eso mismo pienso como desde dónde nos paramos para digamos, desarrollar, enriquecer este tema hídrico, ¿cierto? De todas maneras me parece súper importante desde la técnica, desde la ciencia, pero también desde el humanismo. Por ejemplo, no sé si están de acuerdo ustedes con el tema que en Chile están privatizados los derechos de agua y que de alguna manera, ¿cierto?, el agua tiene que volver a ser un bien público de uso, o sea, un bien nacional de uso público. Eso es lo que pensamos nosotros desde Derecho Humano, que el agua tiene que ser, así como la educación, la salud, el agua también un derecho humano que privilegie los asuntos humanos, ¿cierto? Tomar agua, la chacrita, y que después, digamos, también la gente que quiere los desiertos verdes, que también pueda tener, pero proporcional al agua que se pueda, digamos, derivar a esos fines, a los fines del lucro, ¿cierto? O si vamos a tener, vamos a usar nuestro potencial de agua en la minería. A mí me parece que sería como un vértice súper importante también de incorporar, de discutir, como desde qué epistemología me voy a parar para enfrentar este tema de la escasez de los recursos hídricos, porque no es un tema de que, como se dice acá en la región de Valparaíso, de que no solo hay sequía, sino que hay saqueo, ¿cierto? Y de que se están privilegiando la agroindustria, acá muchísimo el consumo, las paltas, ¿cierto? Por sobre el consumo humano. Bueno, yo misma acá vivo en un fondo y no tengo agua, ¿cierto? Tengo que comprar agua. Bueno, y esa es la realidad que vivimos acá en Valparaíso, o sea, en la macrozona de Valparaíso. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. ¿Un comentario al respecto? Es un tema bien amplio lo que nos ha planteado Cecilia. Yo creo que se mezclan cosas ¿verdad? De distinta connotación, digamos, pero desde el punto de vista de lo que somos nosotros como al sur, ¿verdad? Y de este foro, la invitación a los expositores es que presenten este esfuerzo de divulgación del conocimiento y de escribir el estatus, ¿verdad? Y cuáles están los desafíos futuros. Personalmente pienso que en la parte social, de alguna forma, que se plantea en el libro, como de alguna forma caben las distintas miradas que son finalmente decisiones que tiene que tomar la sociedad como un todo de para dónde quiere moverse, digamos. No son temas necesariamente técnicos y tienen que basarse en la información. Así que nos quedamos con tu comentario, Cecilia, para que lo reflexionemos. Cada uno, no sé si alguien quiere opinar algo al respecto. Juan Vallejos. Sí. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, en primer lugar, felicito a los autores y editores del libro. Espero devorármelo en poco tiempo. Y creo que sin duda es un aporte tremendo para la gente que estamos ligados al mundo del agua. Siento que este libro va a ser un poco una época de transición. Yo siento sinceramente que el tiempo de la gestión del agua, especialmente la información en relación al agua, va a cambiar muchísimo de ahora en adelante. Ya Carlos hace un rato lo decía, estamos en un minuto de
cambio de legislación, de cambio de constitución, y que va a tener que implicar algunas cosas, ¿no es cierto? Y yo siento que la gente que está en el mundo de la administración de las aguas, a través de la organización de usuarios de agua, van a transitar hacia un mundo de la gestión más integrada, ¿no es cierto? Y vamos a transitar hacia un mundo mayor del conocimiento. El conocimiento de los acuíferos, el conocimiento de nuestras reservas y el mejoramiento de la gestión, el generar otras fuentes de agua, ¿no es cierto?, que nos permitan seguir con el desarrollo que necesitamos como país. Así que solamente esa reflexión, los felicito, creo que tenemos que ser parte del futuro que viene. Un abrazo. Muchas gracias, Juan. Si no tenemos más preguntas, yo tengo una pequeña pregunta, Bonnie. Recuerdo, y está puesto en la parte final, cuando se habla esto de los periodos, y a dónde estuvo enfocado el esfuerzo, ¿verdad? Entre la década del 40-70, 70-80, ¿verdad? Y el 90-100, no, entre los años 90 y 2000, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar, yo me acuerdo que en esa época estaba de los últimos años de universidad, ya empecé a trabajar en la universidad, y en cuanto a congreso uno iba, ¿verdad? Estaba la gestión integrada, ¿verdad? Porque era de salida, pero en todas partes, digamos, ¿verdad? Y estuvimos dándole muchos años, ¿verdad? Y uno cuando mira, y mira hacia atrás, ¿verdad? La gestión integrada de alguna forma nunca llegó como uno pensó que iba a llegar, digamos, ¿verdad? Porque todavía seguimos con trabas enormes en lo que es la gestión integrada, desde el punto de vista regulatorio, en aguas superficiales, subterráneas, desde el punto de vista de lo que comentaba respecto a la necesidad de tener alguna organización a nivel de cuenca. En fin, hay muchas aristas, pero uno se da cuenta de que vamos avanzando y los desafíos son otros, pero hay desafíos que no hemos de alguna forma cerrado, ni que hemos logrado, por lo menos, de hacerle un check mediano, digamos, sino que todavía estamos al debe en forma importante. No sé si esta opinión de alguna forma es compartida actualmente en la academia por ti, Bonnie, en fin, Jorge. ¿Qué podrían reflexionar un poco respecto a este comentario que yo lo he comentado con varias personas y varios percibimos? Estás con mute, Bonnie. Tú tienes razón, si bien en realidad nosotros lo que pusimos ahí en ese último cuadrito era casi, uno podría decir cuál era la moda de los desafíos en distintas épocas, digamos. Todavía nos quedan cosas por ir venciendo, digamos, y los desafíos han ido evolucionando. Y un poco este comentario que hacía Cecilia recién refuerza un poco el hecho de lo que decíamos, que de 2000 para acá estamos frente a un desafío de socializar la hidrología, ¿no? Que yo creo que por supuesto que está pendiente y es cada vez más evidente que el punto de vista tecnológico, técnico, no basta, digamos, para resolver los conflictos que se nos vienen para adelante y para que nos pongamos de acuerdo un poco. Pero sin que nosotros perdamos la perspectiva de que el aporte que podemos hacer es en realidad el conocimiento científico del comportamiento de los recursos hídricos. De tal manera que en realidad, y eso es lo que tenemos que ser capaces de difundir y transmitir. La gestión integrada es algo que está claro, que se planteó, que surgió como a partir de mediados de la década del 90, y que yo creo que se han hecho esfuerzos, pero a nosotros nos falta un marco institucional de cuencas que nos permita dar un impulso a esa situación, digamos, porque yo creo que de alguna forma hemos dejado con que el mercado sea el que planifique y el que gestione, y en realidad lo que puede hacer la DGA con los pocos recursos que tiene es la que está tratando de hacer una gestión integrada, pero que en la cual los usuarios están más bien, se sienten más que como usuarios en la gestión, se sienten como vigilados o a lo mejor no suficientemente apoyados,
yo creo que nos falta, por supuesto que mucho, pero pienso también que hemos llegado a un punto en que hay mucho mayor consenso en que en realidad hay que avanzar hacia allá, digamos. A lo mejor faltan recursos, faltan cosas. Yo no sé, yo voy a compartir un comentario a lo mejor que puede parecer, en general, nos hemos ido poniendo de acuerdo en cómo administrar bienes comunes, por ejemplo, los edificios, los condominios. Entonces, ahí hay un administrador y una ley que dice cómo se administra, y hay gastos comunes, etcétera, digamos. En el tema del agua en las cuencas, no hay ni gastos comunes, ni administración, ni nada, digamos. En realidad la gente es propietaria de algo, y cómo lo gestiona entre todos, digamos, todavía no hemos puesto de acuerdo. Ya, no quiero, lo demás serían opiniones más personales, a lo mejor, entonces. Luis. Hola, ¿cómo estás, Luis? Jorquera. Estás con mute. No te escuchamos, Luis. Estás con silencio. Bueno, los saludo de nuevo a todos. De mucho gusto verlos este día. En el tema de Cecilia, yo creo que ahí tenemos un desafío de aportar más conocimiento al tema. Yo creo que el tema de la propiedad habría que examinarlo desde este punto de vista más objetivo y con datos más precisos. Porque para mí el tema que se sobrepone sobre todo para, digamos, optimizar el uso del recurso es el tema de la gestión. Y en ese sentido podemos observar que hay numerosos ejemplos en que la gestión privada es eficiente o deficiente, y numerosos ejemplos en que la gestión de propiedad estatal es eficiente o deficiente. De tal manera que yo creo que habría que cambiar un poco el enfoque, y para cambiar ese enfoque necesitamos más información, y ojalá pudiéramos encontrarla, digamos, en las iniciativas que se puedan iniciar desde aquí. Eso como marco general. No es la propiedad un elemento esencial mientras no se profundice, y que la gestión es el elemento, y que la gestión puede ser tan buena con una propiedad privada como con una propiedad estatal. Eso. Gracias, Luis. Bueno, estamos pasados en nuestra hora. Humberto, ¿quiere hacer un último comentario? Te veo con la mano levantada. ¿O se te quedó de antes? No, simplemente un comentario muy breve. Respecto al tema de gestión integrada de recursos hídricos y la necesidad de una institucionalidad al respecto. Bueno, es un tema que sigue estando sobre la mesa y hay distintas propuestas en ese sentido. Y con un poco de optimismo, puedo contar de que como Instituto de Ingenieros nosotros hace ya varios años hicimos una propuesta bien concreta sobre el tema de institucionalidad a nivel de Cuenca. Hace muy poquito tiempo atrás se nos invitó en la Mesa del Agua, que funciona a nivel de gobierno y con participación de distintos sectores, a presentar el trabajo ese, porque había un acuerdo en la Mesa del Agua de que era un tema en el cual se había tomado el compromiso de hacer una propuesta concreta para impulsarlo. Ojalá que esta vez la cosa camine. Eso es. Gracias, Humberto. Esperamos todos que así sea. Bueno, reiterando el agradecimiento a Bonifacio, a Jorge, ¿verdad? Y a todos de alguna forma los que participaron en este gran esfuerzo, ¿verdad? Que va a ser valorado en el futuro y en el presente. Estamos muy contentos como ARSUD de haber tenido el privilegio de alguna forma haber apoyado el lanzamiento de este libro, dadas las contingencias de pandemia que nos comentaba Bonnie y Jorge al comienzo, que no han podido hacer un lanzamiento
más normal, así que reiterarle el agradecimiento, Bonnie y Jorge, a todos los participantes. Les recordamos que nosotros el último miércoles de cada mes estamos haciendo un webinario donde hemos visto distintos temas, ¿verdad? Avisaremos oportunamente dentro de la próxima semana cuál va a ser el tema que veremos en nuestro próximo webinario. Desde ya los dejamos invitados y nos despedimos, van a ser las 8, así que creo que es buena hora para cerrar la sesión. No sé si quieren dar algunas últimas palabras, Bonnie y Jorge, pero cerramos. Por mi parte, agradecer, Pablo, la invitación e invitar a todos para que lean el libro, que yo creo que hay cosas interesantes y agradecer a algunos de los que están aquí que participaron en los capítulos, el trabajo que hicieron. En realidad el libro es de ellos, básicamente. ¿Tú, Guillermo, querías decir algo? Hiciste una magia y levantar mano que ya eran agradecimientos nomás. Bueno, nos despedimos entonces, nos volveremos a encontrar. Un gusto verlo, Bonnie y Jorge, tiempo sin vernos. Chao. Chao, chao a todos. Chao, gracias. A todos.